Bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos aquí en la entrada de un evento de clase mundial, el Gran Concurso de la Elegancia México 2024. Mi querido primo. Primazo, qué gusto. Qué gusto encontrarnos aquí. Qué gusto saludarles a todos. Este video es totalmente de apreciación personal con respecto a qué auto conviene o qué auto no conviene comprar, invertir. Quiero que dejemos claro esto antes del video, primo. El tema de los coches antiguos, como en todo en la vida, acaba siendo un tema de gustos, Sí. donde es muy difícil hablar de preferencias porque hay quien les gustan los minis, hay quien les gustan los musculosos, hay quien les gustan los Porsches, hay quien les gustan los europeos, pero acaba siendo un tema también de presupuestos porque es una realidad. Pero por ejemplo en el club tenemos coleccionistas que tienen 100 coches o más de 100 coches y hay gentes que tienen un coche. Y siempre decimos, ¿quién disfruta más el coche? ¿El que tiene uno o el que tiene 100 que a veces no sabe ni lo que tiene, ¿no? Así es. Pero acaba siendo un tema también de inversión Sí. y de gustos, pues, donde tienes un coche para cada 3 días en todo el año. Sí. Pero yo siempre he dicho que el que tiene coches tiene que manejarlos. Creo que cualquier coche antiguo que lo conserves, acaba siendo un coche valioso. Ayer premiaron un Borgward construido en México, aquí en el club, y lo premiaron porque solo en México hicieron 67 Limousine Borgward, que los trajo un empresario de Monterrey hace 60 años, y el coche estaba como nuevo. Y a mí me pregunta si compré un Borgward, la respuesta es no, y sin embargo son coches muy apreciados, y que como inversión, que fue tu pregunta, pues creo que cualquier vehículo que conserve su originalidad, independientemente del valor, va a ser premiado en un concurso como Whisky Lucan o en cualquier parte del mundo, primo. Y un show sin la marca italiana Fiat no estaría completo. Realmente son muy europeos, pequeñitos, que son singulares, que son, parecería hasta como de caricatura, pero son realmente muy atractivos. Lo que tú dices, de que es cuestión de gusto, hay un Topolino. Sí. Y ahí está el coche que para mí es el Miura. Para mí ese es el coche. En el caso de tenerla, yo tendría unos. No conozco mucho de esa marca ni de esos coches, pero eran coches de uso, coches muy económicos de la posguerra, que eran muy económicos y que ahora son coches de culto para la gente que les gustan. Maserati 4 Un Maserati 4 puertas. Sí. Que eran los coches de lujo de 4 puertas en los 80s, hasta coches pues que tienen su historia, ¿no? Porque esta fue una colaboración que hizo Chrysler con Maserati, que si te das cuenta, pues le metió mano seguramente a alguno de los carroceros italianos. Este era el Phantom. El Phantom, claro. El Phantom. Ah, bueno. Cadillac. Ahorita por la calavera lo distinguí, el Phantom. Si te das cuenta, pues es una plataforma de un Phantom. Pero digo, volviendo al tema de los gustos y de la cartera que hablábamos, pues aquí está sin duda para mí el coche que sería el coche de mis sueños. Para muchas gentes es el primer ultra exótico que hubo, que es el Lamborghini Miura. A propósito, ahorita están estrenando la película de Ferruccio Lamborghini, donde él, pues es toda una historia, valía la pena que lo vieran, pero él se acerca con Enzo Ferrari a hablarle de los frenos de su coche, que le daba fallas, cuando la verdad de las cosas es que Enzo Ferrari en aquel tiempo, pues Ferrari era la marca que ganaba en las diferentes competencias, y Lamborghini construía tractores. Sí. Y ahora resulta pues que él usaba coches Ferrari, se daba cuenta pues que traía problemas en la transmisión, se acerca con él y pues Ferrari no le hace caso, le dice que es un fabricante de tractores y que no le está quitando el tiempo. Toma la decisión de construir un coche que fue el GT350, que fue el primero, pero después del éxito que tuvo Lamborghini con ese coche, decide fabricar en aquel tiempo un coche que fue algo realmente disruptivo, que era un coche con motor central transversal, ¿sí? Que es el Lamborghini Miura, que independientemente de un modelo que para mí el máximo de Gandini, que acaba de fallecer hace unos meses, pero ese coche, sin duda, para muchas gentes que están en medio de los coches es el coche, no hay otro de ahí para abajo. Lo que quieras, hay un GTO primo, de Ferrari. ¿Este coche cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba nuevo o cuánto cuesta ahorita? Sí. ¿Ven?
Yo no sé cuáles sean los precios, pero esos coches ya no puedes conseguir uno en cualquier estado abajo de $1 millón. Ok. Pero hay coches que han subastado que valen millones de dólares por el estado de conservación o el pedigrí que tienen, Sí. que ese es otro tema también, ¿no? Un coche también vale deportivamente por lo que hizo, en el caso de los Claro. coches de carreras, Claro. o muchas veces de quién fue el dueño. Aquí adelante nos enseñaron ayer un Ferrari, un Art, que vale mucho porque nos platicó alguien, sin que yo lo tenga confirmado, que ese coche en su momento fue de Michael Schumacher. Y eso sin duda que en un título aparezca un Hombre, personaje de esos, pues imagínate. le da también un valor. Pero aquí están los italianos, ¿no? Sin duda, Sí, qué bárbaro. el Murciélago, el Miura, el Countach y un Aventador, que son 4 generaciones de los coches top de la marca, ¿no? No ven los grandes diseñadores, insisto, para mí los coches italianos estéticamente son los diseños más hermosos. Qué bárbaro. Para mí el Nada Lamborghini más. Countach siempre fue un coche de póster cuando yo estaba en la prepa, en la universidad. Sí, era clásico en eso. Eran coches muy complicados de manejarse, pero sin duda creo que un coche de culto también en estos momentos. Y ese coche particularmente está impecable, Sí. impecable este coche, el Miura, todos de los 4 Lamborghini que están aquí están como nuevos, con la diferencia, pues que este puede ser un coche nuevo y este coche es de finales de los 60s y principios de los 70s. Ayer estuvimos con el club también y fue con estos 4 específicos de Lamborghini, fue la pregunta. Y todos coincidimos, inclinados por el Miura, el Countach después, y quizás después yo me iba por el más moderno, porque para mí ya la diferencia entre un Murciélago, que es el antecedente del Aventador, El Aventador, sí. a la mera sí me iba, ya por cuestiones de tecnología y de potencia, por el más nuevo. Si tuvieras una cartera ilimitada, ¿qué harías? Y te sorprendería saber, por ejemplo, que el Lamborghini Miura estaba en el 60% de las preferencias, respuestas, sí. el Ford F40, Claro. el Ferrari GTO, en fin. Sí, O sea, sí, no sí. es descubrir el hilo negro, Sí. porque creo que todo el mundo soñaríamos con tener una bodega así. Y en el caso de México, curiosamente, pues los coches de los 60s y los 70s musculosos, ahí estaban los Super Bis. Tu papá tuvo unos 72, 73. Sí, ¿cómo te acuerdas? Ah, claro, pues me acuerdo amarillo. Sí. Estaba el Dart, el GTS. Había Monte Carlos, por ejemplo. Casi todos deportivos, ¿no? Sí. ¿Que tú Pero, tuviste uno? Claro, yo tuve un Monte Carlo, Sí. un SS. Primo, platícanos de este, que es una belleza este coche. Es de competición prácticamente. A ver, por favor. Mira, ayer yo no platicamos, no tuvimos oportunidad de hablar con los dueños, pero comentaba en el club que es una réplica de un Alfa Romeo de la época que lo carroceó Zagato. Si te fijas, está carrozado por Zagato, pero es un clon. Fueron coches que en aquel tiempo, si tú recuerdas, había que hacer determinado número de cantidad autos, de autos para para que- homologarlos de acuerdo a las reglas de la FIA de la época y que pudieran competir. O sea, hacían versiones para calle. Sí. Pero estos coches, desconozco cuántos hicieron. Lo que sí te puedo asegurar, no solo que eran coches muy hermosos, sino que los pocos que quedan valen unas fortunas y Más seguramente están en... ¿Qué es esa fortuna? Híjole, Hablar yo no de dinero. conozco esta marca, pero deben ser coches de arriba del $1 millón. Sé que Alfa Romeo tienen varios coches históricos de ellos de competición que están en el museo de ellos en Italia. Pero sin duda, si tú ves estéticamente, Es hermoso. pues es un coche hermoso. Es una obra de arte. Son obras de arte. Estos coches, la mayoría de ellos, pues no se vendieron en México. El proceso, o sea, para un coleccionista, para alguien que quiera, o cómo se hace, cuál es el proceso para hacerse de un coche de estos, se paga mucho dinero de importación, de aranceles. Platícanos un poco eso. Mira, hasta hace pocos años, el tema para poder importar un coche a México y que se considera como clásico, era con una antigüedad de 30 años. Okay. Si lo ponemos en temas prácticos, ahorita estamos en el 2024, tú podías importar un coche del 94 para atrás. Okay. Eso era antes. Recientemente hay un decreto que no sé cuánto tiempo va a durar, donde entiendo, sin estar 100% seguro, tú puedes traer ahorita cualquier coche a México independientemente de su origen o del año. Okay. No sé cuánto tiempo va a durar todo eso. Lo que sí sé es que en aquella época podías importar coches de 30 años de antigüedad, que es como yo traje los que yo tengo, Sí. el Porsche 79, Sí, pues está aquí del 2010, pero ya tenía 30 años. sí. Yo ahorita, por ejemplo, pudiera traer un coche, un Porsche del 94 para atrás.
El BMW, que es 87, pues evidentemente es un coche que tiene más de 30 años que se fabricó. Y hay otra salvedad, por ejemplo, en el caso de los coches americanos, que aquí tenemos al Club Mustang, por ejemplo, Sí. por el hecho de estar fabricados y está dentro del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México, tengo entendido que esos coches, puedes importar incluso un coche nuevo. Fabricado en Estados Unidos que no se comercializa en México y traerlo sin ningún problema. Y el tema de los aranceles, pues yo corrí con mucha suerte porque en aquel tiempo había por ahí algún amparo al que se acogieron muchos importadores donde pagabas realmente una parte coyuntural del valor del coche, pero lo que dice la ley es que tú tienes que pagar el 50% del valor comercial de un coche para poder importarlo a México. Dicho de otra manera, valor comercial. Sí, nada más que no están amarrados y son gentes pues, que tienen internet y pueden averiguar muy rápido cuál es el valor comercial que tiene un coche y ahí te lo tasan. Pues y vendría siendo mucho dinero. Bueno, pues imagínate un coche que valga, no sé, ese Ferrari puede costar $100,000, pues tienes que pagar $50,000, los arrastres, el agente anual, todo el trámite y traerlo si fuera de la Ciudad de México, pues en una plataforma, en un transporte cerrado. Sí. Sin duda es una inversión. Cuando se tienen este tipo de vehículos que no puedes irte a tu oficina en él o a la compra, ¿cuál es el uso correcto que se les debe dar? ¿Se tienen parados y que no les den ni el polvo? ¿O hay que usarlos? ¿O qué mantenimiento se les da? Pues depende evidentemente del tipo de coches, lo valioso que sean, porque evidentemente esos coches ya con estos niveles de conservación y restauración no son coches que puedas ir al súper con ellos, pues porque corre riesgos de circularlos, de que los vayan a golpear, de que los vayan a vandalizar, que sin duda es un riesgo también que se tiene en países como el nuestro. Pero yo me regreso un poquito a la plática al principio, donde hay muchos tipos de coleccionistas, ¿no? El que tiene 100 coches, pues carajo, pues cada cuándo los vas a manejar, tiene sus favoritos, creo que acaba siendo un tema también en muchos casos del gusto de tenerlos, muchos de ellos con criterios de grado de inversión, pero si a mí me preguntas en lo personal, yo creo que si tú tienes los coches son para usarlos. Exacto, a eso no se pueden usar todos los días y yo te diría ya desde el punto de vista muy práctico, muy pragmático, si los coches no se usan, se echan a perder. O sea, los coches los tienes, las mangueras se resecan, los frenos se cristalizan, muchísimos problemas. O sea, cada marca, cada coche en particular tiene sus problemas, su problemática, pero los coches se tienen que usar. Y tenemos un amigo en común que tiene grandes piezas y él dice, yo todos y cada uno de los coches que tengo, que además son coches muy valiosos, los uso. Y vaya que los usa. ¿Pero a qué horas o cómo? ¿Dónde? Él se da tiempo y él usa los coches más que yo y es un hombre muy ocupado y los usa, usa. Si tú quieres de su casa a sus oficinas y de regreso, pero los usa más. Nada más él tiene la facilidad pues que en su casa puede guardar un número grande de coches, tiene su bodega, él tiene un taller de restauración, pero insisto, los coches hay que usarlos. Yo creo que esa es la respuesta. Y ahí está el 512 que te decía. El que decía, No, bueno, pues esos eran coches que traían ya la ingeniería como el Miura. Eran coches de 12 cilindros con motores transversales, con cajas y traían un balance muy adecuado ya de peso, que estos eran los hipercoches finales de los 80s y finales de los 70s, perdón, y principios de los 80s. Digo, estos coches fueron muy poquitos los que se hicieron, están todos ya los que existen ya en colecciones. Y evidentemente pues sacar a ir al súper en un coche que vale $500,000, pues me parecería una locura. Muy arriesgado, ¿no? Una locura. Otra pregunta, primo, en estos coches de las épocas que estamos platicando, finales de 70s, principios de 80, ¿sus neumáticos son así tipo antiguos? ¿Dónde se consiguen? ¿O te los hacen especiales ya las marcas? Es muy buena pregunta. Sin duda, bueno, tú ves estos coches que eran los hiperautos en aquel tiempo, utilizaban rines 15, 16, eran muy grandes, con llantas de perfil alto, muy alto, que en aquel tiempo eran llantas de alto rendimiento, nada que ver con la ingeniería ni lo que haces. Tú estás muy vinculado ahorita con la empresa de Yokohama, que sin duda pues, son de los líderes a nivel mundial, todo eso, y pues lo voy a dar explicación más. Pero esa pregunta es muy buena, fíjate, por ejemplo el 308, que este es de los de inicio, me parece que este es uno de los carburados. Estos coches traían llantas milimétricas,
¿Qué es eso? Que eran llantas que no tienen nada que ver con diámetros como los conocemos nosotros en pulgadas. Y por decirte algo, en el caso de un coche que yo tengo, un BMW M6 Sí. 1887, salía con rines BBS, pero esos rines eran 16.3 pulgadas. Punto 3. Eran milimétricos y salían de fábrica con llantas Michelin, que si te fijas eran los que fabricaban las llantas de estos coches, Sí. que era el que fabricaba altas de alto rendimiento. Si quieres conservar los rines originales, la originalidad de un coche como estos, tienes que ponerle las llantas originales. Michelin la sigue haciendo sobre pedido, La sigue haciendo. la sigue haciendo, pero un juego de llantas, por ejemplo, de un Lamborghini Countach, que eran llantas 345-35 R15, allá hasta atrás, las hacía Pirelli, eran llantas P7. Y las sigue haciendo Pirelli sobre pedido, sin nada más que resulta que un juego de llantas para el Lamborghini Countach te pueden costar 8 o 10 mil dólares ahorita. No me digas. Pero para un coche de $1 millón, bueno, pues acaba siendo un claro. tema Sí, sí, sí. coyuntural, ¿no? Sí, sí, sí. Me regreso un poquito al tema de los BMW. Lo que hacía la gente, que fue lo que yo hice, es que esos rines, los tambores originales de BBC los conservaban. Y lo que le cambiaban eran los arcos, que ya los hacían con medidas en pulgadas, y los crecían generalmente de 16.3 a 17 pulgadas. Okay. Y eso ya te permite pues acceder a neumáticos muy comerciales, una gama con medidas mucho más comerciales, amplia. y evidentemente neumáticos con una tecnología más moderna, porque eran coches que para la época eran muy, Sí. muy rápidos, ¿no? Sin duda una muy buena pregunta, Alejandro. No, es Porque que digo, este tipo de llantas, pues ya no, o sea, ¿dónde? ¿Dónde? Creo que ya se los he mencionado en videos anteriores y en algunas pruebas que hemos hecho en mis coches con esta llanta. Miren, Advan Apex es de verdad una chulada de neumático. La he recomendado mucho a mis amigos que me han preguntado con coches de alta performance sobre el desempeño de esta llanta. A mí me dejó de verdad fascinado en un rally que la montamos con el piso mojado además, y sí es muy recomendable de Yokohama. Ahora, hablar de este neumático es pues prácticamente, si han visto algún video, que en el bocho vamos a montar este tipo de llantas, obviamente con una medida más pequeña, pero esta es una llanta de todo terreno, impresionantemente, un desempeño increíble. Les comento, cosa que nos debe de dar mucho orgullo como mexicanos. Van a abrir una planta de Yokohama aquí en México a nivel mundial, que va a estar en Saltillo. Tendrá una capacidad anual de 5 millones de neumáticos, es impresionante. Y se estima que la producción de estas llantas aquí en México empiece a principios de 2027, ya que esté finalizada la construcción de la planta. Y esto creo yo que como mexicanos nos debe de llenar de orgullo. Es una muy buena noticia que una marca pues del prestigio en los neumáticos a nivel mundial se fije en nuestro país para hacer y poner aquí una planta de esta capacidad de producción. este Fiat, sin duda, una gran restauración. Este coche debe ser de los 50, no soy un experto en la marca, pero es un coche con un grado de originalidad y restauración impresionante. Y es un coche que puede costar 50 veces lo que vale un Lamborghini Miura, por poner un ejemplo. No me aventaría a dar una cantidad, ¿no? Pero puede ser un ganador porque no es un tema de precio. Claro. Es un tema de historia, de originalidad y restauración. Sin duda el tema de los coches te da tema para platicar todo, sí. las horas que quieras y podemos diferir, Sí. discernir inclusive, pero creo que el amor por los coches es lo que nos une a todos al final del día, primo. Karcher. Todo el mundo conoce quizá Karcher, si no, bueno, pues yo esto lo asocio luego las hidrolavadoras para los coches. Pero como ven, pues es de todo tipo, aspiradoras, es muy interesante todo lo que tiene. Este coche fue, digamos, de producción, de venta al público. Claro, normal. bueno, son los antecedentes de lo que era una microvan o una minivan, Sí. que en su momento, bueno, pues fueron coches muy disruptivos porque eran coches que traían mecánicas, insisto, muy chiquitas, muy europeas en aquel tiempo, Sí. pero que tenían 3 filas de asientos, que lo único que existía en aquel tiempo en Estados Unidos pues eran las camionetas estas como la Suburban de Sí. los 30 hasta el día de hoy. Sí. Bueno, pues ellos tuvieron también sus versiones familiares de estos coches. Estoy viendo un ejemplo Sí. que pues eran coches para la familia. Sí, claro. Eran coches de Pero uso. con motores pequeñitos. Claro.
Y ve el tamaño también, digo, me pongo al lado de ellos, pues es un coche realmente Sí, pequeño. muy pequeño y son muy raros, pues eran coches que se usaban y lamentablemente ya no hay muchos circulando, ni mucho menos en este estado, primo. Bueno, no sé a ustedes, a mí este coche me enamoró, este Ferrari. Si bien no es un deportivo tan radical, es un auto señorial. No sé a ustedes qué les parezca, pero miren qué hermoso coche. Combina lo señorial, lo elegante con lo deportivo. Aquí hay algo, como ya dijimos, es una cosa de criterio. A mí si me preguntan, bueno, cualquier auto nuevo con estas prestaciones de un superdeportivo, pues me emociona mucho porque mi idea, al yo ser más del automovilismo deportivo y de carreras, pues yo me imagino arriba de este coche en una pista, en un circuito a 280 por hora y tomar una curva a alta velocidad. A mí eso es lo que me apasiona. Pero bueno, hablar de otro estilo de coches también, pues es una maravilla. Los míticos, el Ford T. Hay de muchos modelos de gamas, pero vean qué hermosos coches. Es, yo creo, quizá el estandarte del auto antiguo, el famosísimo Ford T. A mí particularmente, y ya viendo el corralito, pues indudablemente los Lamborghini es un imán para la vista, es una obra de arte esos coches. Pero hablar de este Alfa, aunque sea, mira, y lo están mostrando ahorita Sin de duda. motor. Hablar de este coche es, para mí, el más bonito. No, estéticamente, insisto, es un coche hermoso, hicieron muy poquitos, es un Zagato carroceado por Zagato, y lo que decíamos, eran coches de competencia que en aquel tiempo tenían que hacer corridas para que los pudiera homologar FIA para que compitieran. E hicieron versiones para calle de coches, pues, no solo hermosos, sino muy valiosos, y que en aquel tiempo pues, eran coches de competición. Espero les haya sido tan interesante como a mí esta plática con un experto en relación a los autos de colección. Agradecerte mucho, primo, de verdad te lo digo, de todo corazón, pues tu experiencia y la explicación que nos has otorgado para los seguidores del canal. Y Un placer como siempre, primo. Y por darnos toda esta cátedra en los autos de colección. No, hombre, un gusto. Y en lo que podamos ayudar siempre estamos a la orden, primo. Claro que sí. Vale, claro gracias. que sí.